No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con la visita de Condoleezza Rice. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, acordó ayer en Jerusalén una próxima reunión tripartita con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. La radio pública israelí dijo que los detalles de la organización de la reunión y la fecha serán discutidos por políticos israelíes y palestinos. Rice celebró ayer una entrevista de casi 3 horas con Olmert y ambos se retiraron del lugar de la reunión sin efectuar declaraciones a la prensa. Según el diario Haaretz, la reunión tripartita tiene como fin, fortalecer la posición del presidente Abbas, que ya saben que está confrontado con Hamas. Además del conflicto israelo-palestino, Rice y Olmert repasaron las novedades surgidas en torno al programa nuclear iraní. Rice, por otro lado, se reunió con Abbas en la ciudad cisjordana de Ramallah después de haberse entrevistado con la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, y remarcó que hay que aprovechar el momento creado tras el encuentro en diciembre pasado entre Abbas y Olmert para mirar hacia un horizonte político y acelerar la construcción de un Estado palestino. La secretaria de Estado ratificó que el plan de paz para Medio Oriente, la famosa hoja de ruta, es el mejor camino para la creación de un Estado palestino independiente, pero Abbas rechazó cualquier solución provisoria para su pueblo. Dijo que hay que llegar a acuerdos definitivos. La hoja de ruta, para los que no lo recuerden, es la propuesta de paz promovida por el llamado Cuarteto para Medio Oriente, que son Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Unión Europea. La jefa de la diplomacia estadounidense va a proseguir su gira por Medio Oriente, que la gira empezó el sábado, visitas a Arabia Saudí, Kuwait, Egipto. A donde no va a ir es a Siria. Nosotros sí vamos con la siguiente noticia. En una entrevista concedida al diario kuwaití Al-Anba y reproducida por el rotativo Yediot Aharonot, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, mostró su escepticismo sobre un posible acuerdo de paz entre Israel y Siria. El máximo dirigente del grupo chií respondió así a una pregunta sobre cómo afectaría al Líbano la posible reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y Siria. Nasrallah aseguró que la propuesta de Bashar al-Assad a Israel es una propuesta diplomática y las circunstancias reales sobre el terreno en la región no apuntan a que esta posibilidad pueda materializarse. Siempre con alguna palabrita para ayudar a la paz. Según Nasrallah, el gobierno del enemigo, o sea, para ellos el gobierno israelí, sigue rechazando cualquier forma de negociación con Siria y explicaba que piensa que el gobierno estadounidense no va a permitir a Olmert precisamente negociar con Siria, cosa que evidentemente le viene bien a grupos como Hezbollah, que florecen en momentos de conflicto. Nosotros seguimos, vamos a hablarles de Irán, de Ahmadinejad y de Argentina. El diario norteamericano The Washington Post publica ayer una nota en la que valora la actitud del presidente Kirchner por cuanto no será uno más de los que honre al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en su visita a América Latina, debido a las derivaciones de la causa que investiga el ataque a la AMIA. La nota se titula «Argentina persiste sobre el bombardeo de 1994 mientras los vecinos saludan a Ahmadinejad», en referencia a que este sí será recibido por sus pares venezolano, ecuatoriano y nicaragüense. El periódico valora que, aunque Argentina mantiene relaciones amistosas con cada uno de esos líderes, la agenda interna de Kirchner lo pone en una dirección diferente, y en este punto destaca que el presidente argentino no irá a la asunción del ecuatoriano Rafael Correa, donde seguramente se encontraría con Ahmadinejad, quien confirmó su presencia. El presidente iraní estará en la región el fin de semana. Y bueno, tal y como explica el Washington Post, Kirchner no será de la partida de los presidentes que lo saluden con agrado. Se refiere pues a Hugo Chávez, a Daniel Ortega de Nicaragua, Rafael Correa de Ecuador y de hecho y a otro afín, dice el periódico, el boliviano Evo Morales. Nosotros dejamos la región, seguimos, nos vamos a hablar ahora de la propuesta alemana para tipificar como delito la negación del Holocausto.
La ministra alemana de Justicia y presidenta en ejercicio de la Unión Europea, Brigitte Zypries, admitió ayer que algunos países miembros tienen reticencias sobre la propuesta de decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, que contempla tipificar como delito negar la existencia del Holocausto, y que la presidencia alemana se ha propuesto llevar de nuevo a la agenda del Consejo después de años de parálisis. Durante la rueda de prensa ofrecida por Alemania, Portugal y Eslovenia, el trío que se encargará de la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante los próximos 18 meses, Zypries recordó que hay desde hace años un borrador de la denominada decisión marco sobre el que se espera trabajar lo más pronto posible, si bien admitió que hay reticencias de algunos estados sobre la propuesta. Para dejar claro que la normativa no pretende cercenar la libertad de expresión, el comisario europeo responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, el italiano Franco Frattini, aseguró que lo que se quiere es condenar la incitación a la violencia, preservando al mismo tiempo la libertad de expresión. De hecho, Suecia es uno de los países que presenta reticencias precisamente porque tiene miedo de terminar con cierta libertad de expresión. Frattini también recordó y explicó que al tratarse de una decisión marco y no de una directiva, los Estados miembros tienen un mayor margen de maniobra porque deciden a nivel nacional las categorías de actividad que entrarían en el ámbito de la normativa. Esto tiene que ver porque en otras ocasiones que se han visto frenados estos intentos es porque se quería incluir otros signos que también son incitaciones, o algunos países consideran incitaciones a la violencia, como la hoz y el martillo, que sin embargo otros países no estaban dispuestos a incluir. De hecho, esta es una iniciativa que data del 2001, que pretende que en la Unión Europea, sobre todo, el racismo y la xenofobia sean punibles, pero tropezó en su momento con la negativa del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Según explicó la titular federal alemana de Justicia, ella es optimista sobre la posibilidad de llegar a algún resultado en los próximos 6 meses. Bueno, pues seremos todos optimistas con ella, nos fiamos de su optimismo y seguimos, y vamos a hablarles ahora de un ajusticiamiento tarde, pero bueno, ajusticiamiento al fin y al cabo. Italia condenó a cadena perpetua a 10 antiguos oficiales de las SS acusados de la llamada matanza de Marzabotto, al norte de Italia, en la que fueron ejecutadas en 1944 más de 800 personas, entre ellas 200 niños. El primer ministro italiano, Romano Prodi, definió la sentencia como simbólica, al condenar uno de los delitos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Los 17 imputados, todos ellos octogenarios, no se presentaron nunca ante el tribunal militar donde se celebró el juicio, y 7 de ellos fueron absueltos por no haber tenido relación con los hechos, mientras que los otros 10 fueron condenados en rebeldía, acusados de violencia y homicidio múltiple, agravado y continuado. En las palabras del mismo Prodi, no sería justo que prescribiera, explicó. La matanza de Marzabotto está considerada como la más cruenta llevada a cabo por los nazis en Italia. Fue perpetrada entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944 en varias localidades cerca de Bolonia, al norte de Italia. El objetivo de las SS era eliminar la Brigada Estrella Roja de los partisanos italianos, contrarios que operaban en las montañas, contrarios a los nazis, y bueno, pues en la madrugada del 29 de septiembre los militares alemanes cerraron la zona y arrasaron con todo, nadie se salvó de la furia nazi. Walter Reder, el máximo responsable de la matanza, fue condenado a cadena perpetua en 1951 por un tribunal de Bolonia, y por esas cosas de las cadenas perpetuas que yo todavía no lo comprendo, quedó en libertad en 1985, murió en 1991. Y dejamos a los nazis, dejamos este tema, vamos a seguir, avanzamos, vamos a hablarles de un tema del que les hablamos también últimamente muy a menudo, pero que les cambiamos las fechas sistemáticamente, volvemos a hacerlo, Casa Sefarad. Según informaron fuentes diplomáticas españolas e israelíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió aplazar al próximo 8 de febrero la inauguración de Casa Sefarad Israel para hacerla coincidir con la visita de la jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, esa semana a Madrid. Inicialmente estaba previsto la celebración de un acto oficial el próximo 25 de enero, coincidiendo con el Día Oficial del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, pero finalmente se decidió aplazarlo hasta febrero para darle más relieve y hacerlo coincidir con la visita de Livni, ya que se consideró que era importante que estuviera presente un ministro israelí en la inauguración. La Casa Sefarad Israel estará dirigida por la hasta ahora embajadora en misión especial para las relaciones con la comunidad y las organizaciones judías, Ana Salomón, y será financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Hay que decir que la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, viene no solamente viene a la inauguración, pero también viene a reunirse con Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores, con quien se entrevistó por última vez durante su gira por la región en septiembre pasado, aunque ambos coincidieron en la cumbre Euromed en Finlandia en noviembre. La Casa Sefarad de Israel, les hemos hablado de ella, es un instrumento que permitirá involucrar en la cooperación con la comunidad y las organizaciones judías no solo a las instituciones públicas, sino también a la sociedad civil y al sector privado, propiciando una concertación de las diferentes aportaciones, dotándolas de una orientación estratégica. Por lo menos así lo explican fuentes oficiales. Y vamos terminando esta primera parte de la informativa hablándoles de cine. La identidad cultural y social, las tradiciones mezcladas o las intocables de los judíos en los diferentes países en donde radicaron son algunos de los temas que aborden las historias de ficción y documental que conforman la muestra de 31 películas que se presentan en la 16ª edición del Festival de Cine Judío que ofrece el Film Society del Lincoln Center y el Jewish Museum hasta el 25 de enero. Uno de los títulos más destacados dentro del festival es My Mexican Shiva, del realizador mexicano Alejandro Springal, una comedia de profundas reflexiones sobre el intercambio cultural de dos sociedades con tradiciones completamente distintas. Basada en una de las historias del libro Morirse está en hebreo, del prolífico escritor y ensayista mexicano residente en Estados Unidos, Ilan Stavans, esta película se centra en la semana que sigue a la muerte del patriarca Moishe, en donde un grupo de familiares y amigos se reúnen para hacer el duelo. Por si acaso, porque hay otro festival de cine judío en este momento, este es el que se celebra en el Lincoln Center en Nueva York. Otro de las películas que se va a poder ver y que son provenientes de Latinoamérica se va a presentar durante el festival es el documental de la ecuatoriana Gabriela Bohm titulado La nostalgia, los judíos olvidados del sur de América, y entre otros se va a ver los estrenos de El turismo del holocausto, qué pasó con el nunca más, de Joe Benstock, y Nuremberg, los nazis frente a sus crímenes, de Christian Delage. Con respecto a la película de la que les hablábamos antes, My Mexican Shiva, probablemente en breve en Radio Sefarad podamos ofrecerles una entrevista con el director. Y nosotros dejamos aquí nuestra primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Igit. Hola. Hoy hablamos del kibutz Mashabe Sadeh. Pues adelante. Es el nombre del kibutz que está demostrando que peces como róbalo pueden ser cultivados en piscifactorías en los depósitos de peces colocados en ordenadas hileras en esta granja desértica. La cría del pescado en el desierto podría sonar al principio como una anomalía, pero en Israel, durante la última década, una institución científica ha dado lugar a un próspero negocio. El ictiólogo o especialista en peces, Samuel Appelbaum, ha dicho: es importante poner fin a la idea que de la tierra árida es un terreno inservible. Como otros científicos de la zona, Appelbaum se dio cuenta de que tenía que hacer algo con el agua soluble procedente de los acuíferos subterráneos del desierto, a cientos de pies de profundidad. Pensaron que esas aguas servían para criar peces. El agua geotermal, una décima menos salina que la del mar, está libre de contaminaciones y es amenamente caliente. No fue fácil convencer a la gente de que criar peces en el desierto es algo razonable, dijo Samuel Appelbaum, del Jacob Belostein Institute de la Universidad Ben Gurion del Negev, y añadió: hay que acabar con la idea de que la tierra árida es inservible. Añadió Appelbaum, pionero en el concepto de acuicultura desértica en Israel desde la década de 1980. Parece razonable que una nación donde el agua es escasa y costosa hay que hacer uso inteligente de esos recursos y demostrarles a los agricultores que el agua de las piscifactorías no es agua que se les roba a ellos, sino que puede ser más tarde usada
para regar sus cosechas, con una ventaja adicional. Los depredadores orgánicos producidos por los peces actúan como fertilizante para las cosechas. Los campos regados con agua salobre salpican el Negev y los desiertos Arabá de Israel en el sur del país, donde se extienden como sábanas verdes en contraposición a un paisaje de dunas. En Kibbutz Masabeh Sadeh, en el Negev, el agua reciclada de los estanques de peces riega acres de árboles de olivos y jonjobas. En otros lugares de esa también para regar palmeras y alfalfa. La cadena de usuarios del agua es un modelo que puede ser copiado en los áridos países del tercer mundo. Los terrenos áridos cubren alrededor del 40% del planeta y las personas que viven de ello a menudo se encuentran entre las más pobres del mundo. Los científicos están trabajando para compartir la tecnología de acuicultura desértica que ellos perfeccionarán con Tanzania, India, Australia y China, entre otros. Pues muchas gracias, Sigrid. Gracias a ti. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a ustedes. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos haciéndonos eco de lo que hasta ahora solamente es un rumor. El diario israelí Haaretz reveló ayer que representantes de Israel y Siria mantuvieron reuniones secretas en septiembre del 2004 y julio del 2006 y que llegaron a un entendimiento sobre los términos de un acuerdo de principios cuyo cumplimiento permitiría sellar la paz entre los dos países. Sin embargo, el primer ministro Ehud Olmert aseguró que nunca hubo conversaciones a nivel oficial entre los gobiernos de Israel y Siria. Por su parte, el gobierno sirio calificó de completamente incierto las informaciones divulgadas por el periódico. Aaron Liel, que es el ex diplomático israelí que supuestamente habría actuado como mediador en conversaciones secretas entre Damasco y Jerusalén, confirmó, sin embargo, haber mantenido contactos, pero reafirmó que fue a título personal, que no en representación de nadie. Según el diario Haaretz, un ciudadano sirio afincado en Estados Unidos con vínculos con la familia del presidente Bashar al-Assad medió en las conversaciones. Como parte del supuesto futuro acuerdo, Israel devolvería a Siria los altos del Golán e Israel retendría a cambio el control sobre el uso de las aguas de Tiberíades y las del río Jordán. Los contactos entre los representantes comenzaron en septiembre del 2004, según el diario, por iniciativa del presidente sirio y se desarrollaron coordinadamente con el visto bueno, con el beneplácito del entonces primer ministro Ariel Sharon y de su sucesor, el quien está ahora, que es Ehud Olmert. Sin embargo, mientras todos negaban esto, otro funcionario del gobierno israelí, hablando a condición de anonimato a causa del carácter secreto de los contactos, confirmó que hubo estas conversaciones extraoficiales, aunque explicó que no fueron organizadas por el gobierno. Es una manera de reunirse sin que conste por ello, sin que sea oficial. Pero bueno, estaremos pendientes y el tiempo nos dirá si es cierto o no es cierto que estas conversaciones tuvieron lugar. Lo cierto es que ayer todos los medios se hacían eco tanto de la noticia de Haaretz como de los desmentidos posteriores. Al parecer, los contactos habrían terminado con el principio de la guerra contra Hezbollah, la guerra de este verano, que es precisamente de lo que les hablamos a continuación. El antiguo jefe del Estado Mayor israelí, Dan Shomron, declaró ayer al Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset que la guerra librada este verano contra Hezbollah se llevó a cabo sin un objetivo claro. Según Shomron, las Fuerzas Armadas fueron incapaces de trasladar a una operación militar práctica las instrucciones dadas por el primer ministro, Ehud Olmert, para prevenir el lanzamiento de misiles que eran disparados a Israel. Shomron añadió que la amenaza de los misiles que se disparan desde el sur del Líbano a territorio israelí permanece a día de hoy igual que lo estaba antes de la guerra.
Ya saben que desde hace un tiempo Israel está revisando lo sucedido durante la guerra para mejorar en caso de otra guerra, que esperemos que no suceda, y sobre todo, bueno, pues para ver en qué falló y cuáles fueron los puntos débiles. Shomron fue el encargado de presentar ante el comité las conclusiones de la investigación sobre el actual jefe de Defensa Mayor, Dan Halutz, durante la guerra, y afirmó que el actual jefe del Estado Mayor debería poder rehabilitar el ejército. Manifestó que en su opinión Israel cometió también un error al permitir a las fuerzas internacionales de la ONU y al ejército libanés que se encargaran de la amenaza de Hezbollah durante los años previos a la guerra. Por cierto, que estas conclusiones no van a ser las únicas que inquieten a Olmert, porque el fiscal general del Estado israelí, Eran Shendan, ordenó por fin ayer iniciar una investigación criminal contra el primer ministro por un supuesto delito de abusos de poder y cohecho en una transacción bancaria. Las investigaciones se van a centrar en las sospechas de que Olmert trató de favorecer a un amigo suyo en la compra de acciones del Bank Leumi cuando era ministro de Finanzas bajo el gobierno de Ariel Sharon. En otro orden de factores, les comentamos que Olmert, durante su visita al puesto de control israelí de Cisjordania de Tulkarem, instruyó a los responsables del paso a actuar con más flexibilidad en el trato con la población palestina. Y con respecto al soldado secuestrado, Gilad Shalit, ayer pudimos saber que el padre del soldado contactó con los captores de su hijo y, al parecer, según informó el diario árabe con sede en Londres, Al Hayat, se reunirá en breve con ellos. Seguimos, les vamos a hablar ahora del Parlamento Europeo. Un total de 20 eurodiputados de 7 países forman parte del nuevo grupo del Parlamento Europeo Identidad, Tradición y Soberanía, presidido por Bruno Gollnisch, número 2 del Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen, y procesado por haber cuestionado el Holocausto, después de que el presidente saliente de la Eurocámara, el socialista Josep Borrell, diera la bienvenida ayer a los nuevos diputados rumanos y búlgaros. El presidente del grupo socialista, Martin Schulz, denunció que el nuevo grupo no cumplía el artículo 92 del reglamento de la Cámara, referente a la visión política común que han de tener sus miembros. Se basaba en unos comentarios que había hecho la nieta de Mussolini, Alessandra Mussolini, explicando que el grupo es más técnico que político porque los programas de cada partido no se corresponden. Según Schulz, el diputado socialista, los grupos técnicos no son admisibles en el Parlamento, así que pidió que se investigara la idoneidad de la creación del grupo. El portavoz socialista ya había escrito previamente a los presidentes de los grupos solicitando la puesta en marcha de un cordón sanitario en torno al nuevo grupo de extrema derecha que evite que sus miembros accedan a puestos de responsabilidad, ya que rechazan todos los valores europeos. Gollnisch, por su parte, respondió en el hemiciclo a Schulz que comprendía su enfado, pero que los miembros del grupo habían firmado una declaración política a favor de la identidad europea y las identidades nacionales, así como de los valores cristianos y los derechos humanos, y en contra del actual superestado europeo. El grupo Identidad, Tradición y Soberanía se ha formado gracias a la entrada de 5 eurodiputados rumanos y 1 búlgaro, y forma parte del mismo también diputados belgas, miembros de un partido xenófobo independentista flamenco. Y también destacar que su presidente Gollnisch está a la espera de juicio en los tribunales franceses por unas declaraciones en las que ponía en duda las existencias de las cámaras de gas, y que también, pues eso, está la nieta de Il Duce, de Mussolini, y según explicó el socialista Schulz, es inaceptable. Viejos fascistas, neonazis, racistas, antisemitas y xenófobos no pueden representar nuestros valores europeos. Bueno, parece que efectivamente han conseguido colarse y va a haber que tener muchísimo cuidado con este grupo. Seguimos y vamos a dar una noticia donde demostramos que no todo tiene que ser mal. El presidente del Consejo de la Comunidad Judía en Marruecos, Serge Verdugo, afirmó que Marruecos es un modelo para las relaciones judío-musulmanas que ilustra la viabilidad y la vitalidad de una comunidad judía en un país árabe. En una tribuna publicada en el diario estadounidense The Christian Science Monitor, Verdugo destaca que el reino es también un ejemplo de armonía de la cual otros países musulmanes deberían inspirarse. Para el exministro de Turismo bajo el reinado del difunto rey Hassan II, la idea según la cual judíos y árabes no están para vivir juntos es contradictoria con la historia del Marruecos y su realidad actual.
Verdugo destaca que los dirigentes marroquíes siempre han hecho el bienestar de la comunidad judía una prioridad y cita a este respecto la postura del difunto rey Mohamed V, que se habría opuesto a la propuesta de Vichy de hacer llevar a los judíos marroquíes la estrella amarilla. Evoca también que inmediatamente después de los atentados del 16 de mayo de 2003, que como recuerdan tenía por meta principal objetivos judíos, el rey Mohamed VI visitó el Círculo de la Alianza Israelí de Casablanca, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, condenó dichos ataques criminales y reafirmó su determinación de proteger a todos los ciudadanos marroquíes sin distinción ninguna. La comunidad judía marroquí cuenta en la actualidad con 5.000 personas. Su presencia en el Magreb se remonta a más de 2.000 años y ocupan en este momento pues también con puestos importantes, como es el caso de Andrea Zulay, que es consejero del rey. Y nosotros avanzamos y nos vamos a Checoslovaquia, donde se ha festejado el año de la cultura judía y parece que con muchos logros. El Ministerio de Cultura checo calificó el Año de la Cultura Judía, que en 2006 acompañó los festejos del centenario de la fundación del Museo Judío de Praga, como uno de los eventos más notables de la última década. Según la Embajada de Israel en la República Checa, ningún otro país habría organizado un festival como el Año de la Cultura Judía. El evento se desarrolló en más de 50 ciudades de la República Checa y del exterior, abarcando más de 250 actividades culturales y sociales. Participaron 135 instituciones de una veintena de países y fueron editados además 11 libros sobre la historia y la cultura judía. Jiří Zalman, que es del Ministerio de Cultura checo, calificó el Año de la Cultura Judía como un evento de extraordinaria importancia y magnitud y dijo que el festival demostró la riqueza del patrimonio cultural judío y sus estrechos vínculos con la historia y el ambiente checos. El público, explicó, pudo familiarizarse con todos los aspectos de la vida y la historia de esta minoría con la que convivimos, dijo, desde hace siglos. Este Año de la Cultura Judía incluyó exposiciones, conciertos, presentaciones teatrales, proyecciones, conferencias y entre las más destacadas figuraron las exposiciones El gueto de Praga en cuadros y Bestia Triumphans, que estaban dedicadas al proceso de la desaparición del histórico barrio judío. El Festival de Películas Israelíes tuvo también una gran aceptación y el evento musical y teatral Escuche Nuestra Voz, que está basado en cartas y diarios de los niños judíos internados durante la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Terezín en Bohemia Central. El Museo Judío de Praga, les hemos hablado muchas veces de él, es una de las instituciones más antiguas en Europa y la idea de la fundación surgió a finales del siglo XIX en reacción a la continua asimilación de los judíos y a la reestructuración brutal del gueto judío de Praga. En sus colecciones figuran centenares de objetos litúrgicos, manuscritos, fotografías y pinturas. Y el caso es que en 2006, en este Año de la Cultura Judía, visitaron el Museo Judío de Praga unas 650.000 personas. Y vamos ahora a un recuerdo. Alemania inauguró por primera vez en la historia una exhibición para conmemorar a las mujeres explotadas sexualmente por internos de los campos de concentración, según informaron ayer los medios de comunicación locales. La exhibición, presentada en el Salón Conmemorativo del Campo de Concentración Ravensbrück, informa que entre 300 y 400 mujeres fueron obligadas a ofrecer servicios sexuales a trabajadores esclavos de las fábricas de armamento nazis. Horst Seferens, de la Fundación de Monumentos de Brandeburgo, que financió la exhibición, explicó que estos burdeles fueron proporcionados como un incentivo por el desempeño a fin de que los prisioneros incrementaran su producción. Las mujeres eran seleccionadas en Ravensbrück y luego eran enviadas a más de 10 campos diferentes. La mayoría de los prisioneros, nunca admitió que se hubiera explotado a las mujeres y ellas también mantuvieron en secreto su historia y ha estado oculto y ha sido evitado por todos, según explicaba la jefa del Salón Conmemorativo Insa Eichenbach. Los objetos de la exposición incluyen entrevistas con testigos, algunas de las fichas de los nazis sobre las víctimas y recibos que fueron entregados a internos para recibir servicios sexuales. En fin, una faceta más de los nazis. El caso es que terminamos esta primera parte del informativo con un premio a la memoria. El monumento berlinés a los judíos asesinados en Europa, obra del estadounidense Peter Eisenman, fue galardonado con el premio de arquitectura norteamericano Institute Honor Awards.
Según comunicó el lunes la fundación que construyó el monumento, el premio es considerado el galardón arquitectónico más destacado de Estados Unidos. El monumento de la capital alemana, situado en las inmediaciones de la emblemática Puerta de Brandenburgo, está formado por miles de estelas de hormigón repartidas uniformemente en un terreno con una superficie equivalente a 2 campos de fútbol. El premio será entregado en mayo en San Antonio, en Texas, y desde su inauguración, explicaban los organizadores, este monumento se ha convertido en un imán de público. Y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Irito Leigrit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de un nuevo libro que documenta los lugares de interés para el judaísmo en Inglaterra. Este acaba de agotar su primera edición. El libro se titula Jewish Heritage in England, el Architectural Guide, y fue publicado el pasado mes para hacerlo coincidir con el 350 aniversario del asentamiento de los judíos en Inglaterra. De este libro guía se han vendido miles de ejemplares, por lo que se prepara una segunda edición para enero. Sherman Kadish, un érudito en los estudios judaicos de la Universidad de Manchester y autor, dice que el libro es un escaparate donde se muestran más de 300 sitios de interés para los judíos en Gran Bretaña, siendo la mayoría de ellos cementerios y sinagogas. Su autor dice que es el primer libro de ese tipo en toda Inglaterra, y asegura que hará sentir a la comunidad judía una parte de ese pasado y herencia cultural y religiosa, y añadió: estos lugares son de propiedad colectiva para los judíos y también un testimonio de que los judíos habitaron en otro tiempo en numerosos pequeños lugares del país. En la actualidad, la comunidad judía inglesa suma unos 350.000 miembros. El libro se ocupa también de numerosas comunidades ya desaparecidas, desde Inverness y Southampton, de Dublín a Cork y la isla de Man, de acuerdo con los trabajos de Kadish, que dirige la organización independiente Jewish Heritage United Kingdom, establecida en el año 2004 para preservar el legado arquitectónico judío en las islas. Kadish ha pasado los últimos 10 años identificando, investigando y visitando lugares de interés para los judíos, labor que ha valido asignaciones de fondos por un total que supera de los 910.000 libras esterlinas por organismos como la National Lottery y la Universidad de Manchester. El libro de la señora Kadish ha servido para poner de relieve la importante contribución judía a la arquitectura popular inglesa, dice Simone Torellai, de la English Heritage Organization, dedicada a preservar lugares de interés cultural e histórico. Gracias a ese trabajo de investigación, conocemos mejor la famosa y bien decorada sinagoga Hill Singers en Birmingham y la sinagoga Prince Road en Liverpool, ambas de más de 100 años de antigüedad y que, a pesar de su innegable interés, corren peligro debido a lo costoso de su mantenimiento. Estas sinagogas están entre las más hermosas y bien conservadas de Europa, ya que Inglaterra no conoció la barbarie nazi. Bueno, pues muy interesante este libro, y muchas gracias. Sí, ya quisiera tener uno. Bueno, en cuanto estés seguro que te abalanzas a la librería para conseguirlo. Sí. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hacía tiempo que se hablaba de esto, por fin ha sucedido.
renunció el jefe del Estado Mayor israelí, Dan Halutz, acusado de fracasos en la guerra contra Hezbollah, y dejando en una posición muy delicada al primer ministro Ehud Olmert y a su ministro de Defensa, Amir Peretz. Las peticiones para que ambos abandonen el cargo se dispararon tras la repentina salida el miércoles del teniente general, quien renunció tras una serie de investigaciones internas sobre la guerra, que revelaron amplios problemas en las líneas de mando. El episodio es una nueva carga para Olmert, cuya popularidad ha sufrido una caída en picado por dicha guerra y una serie de escándalos políticos. Sí, ayer nos hacíamos eco de que el fiscal israelí abrió una investigación criminal que estudiará el desempeño de Olmert en una privatización bancaria en el 2005 en la que al parecer habría favorecido a amigos. Dan Halutz explicó ayer por la mañana a los generales del Estado Mayor que decidió dimitir una vez que concluyeron las investigaciones que hicieron varias comisiones militares de los errores y en la guerra contra Hezbollah y que recomendaron cómo subsanarlos. Por su parte, el primer ministro explicó que nombrará dentro de poco a un nuevo jefe del ejército y que seguirá a Dan Halutz en funciones hasta que sea designado su sucesor. Lo más probable es que sea el domingo próximo, que es cuando tiene previsto hacerlo el ministro de Defensa, Amir Peretz. Con Dan Halutz fuera, los críticos del gobierno claman por las cabezas de los otros dos líderes de la guerra, Olmert y el ministro de Defensa, Amir Peretz. Según el legislador de la oposición, Ran Cohen, un ex alto jefe del ejército, la guerra no fue bien llevada y cuando esto sucede no hay duda de que el jefe del Estado conjunto es el responsable. La responsabilidad la comparte él, el primer ministro y el ministro de Defensa y tarde o temprano tendrán que abandonar el cargo, dijo. Sonaba un poco a petición de elecciones anticipadas. Ni Olmert ni Peretz han comentado nada sobre las nuevas peticiones, que al fin y al cabo no son tan nuevas, ya que la oposición se dedica a hacer eso desde hace un tiempo y la oficina del primer ministro no quiso dar comentarios ni hacer ningún tipo de comentarios al respecto. Mientras tanto, mientras esto sucedía en Israel, un legislador de Hezbollah explicó a Associated Press que la renuncia de Halutz es el resultado de una derrota de Israel en el Líbano. Dijo, está claro, no hay otra interpretación. Pues se equivoca el legislador de Hezbollah, porque hay otra interpretación que es la que hacen varios grupos terroristas palestinos, como el brazo armado de Hamas o los comités populares de la resistencia, que han considerado que la renuncia de Halutz no es una victoria de Hezbollah, sino una victoria de la resistencia de los palestinos. En fin, ya como ven, siempre hay gente para apuntarse el tanto. Nosotros seguimos hablando también de Palestina, donde parece ser que en algunas negociaciones hay progresos. La negociación para que Israel transfiera a la autoridad palestina $100 millones correspondientes a impuestos palestinos está progresando, según informó ayer uno de los negociadores palestinos, Saeb Erekat, mientras que fuentes oficiales en Jerusalén aseguraron que el pago se formalizará el viernes. El pasado mes, el primer ministro israelí Ehud Olmert prometió al presidente palestino Mahmoud Abbas que transferiría los fondos congelados desde que Hamas se hizo con el gobierno. El dinero forma parte de los impuestos recolectados por Israel para la autoridad palestina, pero las autoridades israelíes quieren estar seguras de que el dinero no llega a manos de Hamas. Lo que es bastante lógico. La transferencia, además, es una de las maneras para apoyar a Abbas en su contienda contra Hamas, que de la que también nos hemos hecho eco aquí. Y seguimos de estos problemas, van a hablar en sus viajes oficiales muchas personas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, comenzó ayer una gira por Oriente Medio durante la que discutirá con los líderes de la región la situación en la zona. Solana tiene previsto viajar hasta el próximo domingo a Egipto, Israel, los territorios palestinos y Jordania, y sus encuentros se centrarán en particular en los esfuerzos necesarios para sacar adelante el proceso de paz. Por otra parte, la agencia nipona Kyodo informó de que los gobiernos de Japón e Israel acordaron ayer incrementar su nivel de diálogo político acerca del proceso de paz de Oriente Medio. Todo el mundo tiene algo que decir y en Tokio se entrevistaron ayer el ministro nipón de Asuntos Exteriores, Taro Aso, y su colega israelí, Tzipi Livni, que visita la ciudad a invitación del gobierno japonés. En ese encuentro se acordó lanzar un diálogo político para intercambiar posiciones sobre el proceso de paz en Oriente Medio y para incrementar también las relaciones económicas. Se espera que esto fructifique en un encuentro que se va a celebrar la próxima primavera en Tokio con la asistencia de Mitogi Yabunaka, que es viceministro de Exteriores japonés para asuntos políticos, y el israelí Aaron Abramovich, director general del Ministerio de Exteriores. El gobierno de Japón, además, explicó que considera que la paz y la estabilidad en Oriente Medio va en interés de todos y supongo que en interés especial del país debido a su alta dependencia a las importaciones de petróleo.
y así lo explicaba la agencia Kyodo. Y seguimos, vamos a hablarles de algo que lamentablemente tenemos que seguir denunciando y es presencia neonazi en España. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, manifestó ayer que las pintadas fascistas aparecidas en el monumento a las víctimas almerienses del Holocausto ubicado en el Parque de las Almadrabillas de Almería, en el que se dibujaron varias esvásticas y la palabra rojos, denota la existencia de grupos neonazis en Almería. En declaraciones a Europa Press, Ibarra pidió una labor más activa por parte de la delegación del Gobierno en Almería hacia grupos racistas y neonazis que van contra colectivos como los inmigrantes, indigentes o jóvenes de izquierdas en ciertas situaciones. Ibarra explicó que en general está habiendo una respuesta por parte de grupos neonazis en toda Europa hacia las víctimas del Holocausto, con pintadas de acciones contra estatuas o tumbas. Y que evidentemente hay que cortar de raíz. La inclusión, explicaba Esteban Ibarra, de la palabra rojos en las pintadas de Almería significa también que están hiriendo el honor de los republicanos españoles que murieron en Alemania. Es un monumento a la memoria de los 142 almerienses que murieron en Mauthausen en Gusen. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia afirmó también que las pintadas no se pueden atribuir a un simple hecho de vandalismo, cosa que hizo el ayuntamiento, sino que indica que se trata de grupos neonazis y que no basta con condenar la acción, sino que todo este tipo de pintadas dan idea de la existencia de asociaciones ilícitas respecto a las cuales las autoridades deberían emprender acciones, ya que la pertenencia a ella es además un delito. El ayuntamiento, mientras tanto, no sabemos si toma acciones y emprende acciones, pero limpia las pintadas. Y el área de mantenimiento y medio ambiente, el Ayuntamiento de Almería, anunció ayer que empezó a acometer la limpieza del monumento, calificando las pintadas como un nuevo acto vandálico realizado por desaprensivos. El caso es que seguimos y, pese a los anteriores, a estos que pintan, que los llaman simplemente vándalos, pero que algo más serán, se celebró una conmemoración en Polonia. Polonia conmemoró ayer el 62 aniversario de la evacuación de 56.000 presos del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, una operación que costó tantas vidas que se conoce en la historia como la Marcha de la Muerte. Una delegación de exprisioneros colocó una ofrenda floral frente al muro en el que se llevaban a cabo las ejecuciones. Los nazis, tratando de ocultar el genocidio que cometieron en el campo de Auschwitz-Birkenau, cuando ya era inminente su liberación por el ejército soviético que avanzaba sobre el Reich, decidieron evacuar a todos los presos para no dejar testigos. La decisión de evacuar el campo fue adoptada el 21 de diciembre del 44 y ordenó sacar a todos los presos del campo. Se calcula que unos 15.000 de los 56.000 presos y prisioneros de guerra evacuados perecieron durante la marcha. Seguimos, mientras tanto avanzamos. El Papa hizo unas declaraciones llamando a la concordia. En ocasión de la jornada de reflexión judio-cristiana que se celebra en varios países, el Papa Benedicto XVI pidió este miércoles a judíos y cristianos que trabajen juntos a favor de la justicia y la paz en el mundo. El pedido del Papa fue hecho durante la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, en la que recordó la importancia de desarrollar la amistad entre judíos y cristianos y la necesidad de alcanzar un reconocimiento y estímulo mutuo. Durante un encuentro organizado en Roma por la comunidad católica de San Egidio, el gran rabino ashkenazí de Israel, Yonah Metzger, renovó la invitación hecha al Papa por las autoridades israelíes para que visite ese país. Según explicó Yonah Metzger, lo invitamos hace un tiempo, respondió positivamente y están listos, dijo, para recibirlo calurosamente. La fecha del viaje no ha sido fijada todavía y el gran rabino israelí aseguró que las relaciones entre judíos y cristianos atraviesan uno de los mejores momentos de su historia. La jornada de reflexión judeocristiana se celebra el 17 de enero, precede a la semana de oración para la unidad de los cristianos que preside normalmente el Papa. El camino hacia la unidad que todos deseamos es largo y difícil, recordó Benedicto XVI. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con un libro que pretende también esclarecer algunas cosas. La agencia de noticias Novosti informó de que en Madrid se publicó el libro Guarida de Lobos, del periodista Javier Juárez, que trata de los nazis que se fugaron a España después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los nazis más conocidos que se escondieron en España era Otto Skorzeny, que al gozar de una especial protección por parte de las autoridades franquistas, se dedicó a la actividad empresarial, recibiendo importantes encargos para construir aeródromos y reconstruir ferrocarriles hasta su muerte en 1975. Según Efraín Zurov,
director del centro Simon Wiesenthal, conocido como el cazador de nazis, España sigue dando cobijo a muchos nazis. Según él, en España permanece el Doctor Muerte, Ari Wertheim, de 90 años. También le hemos hablado de este. Aquí vivieron Martin Bormann, Walter Kuschmann. Algunos de los nazis, explicaba Zurov, siguen viviendo en Marbella, cuyo clima hace bien a la salud, a juzgar por todo. Y, por ejemplo, ahí reside Wolfgang Jugler, coronel de la división SS Adolf Hitler, y que tiene todavía, de hecho, fotos en su apartamento. Desde luego que no es ningún honor tener a estos huéspedes con tantos honores y viviendo también en este país. Nosotros, por eso, dejamos esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Igrit, que es mucho más agradable. Hola, Igrit. Hola. ¿Qué tal? ¿De qué nos hablas? Hablamos de un premio que lleva el nombre del gran luchador contra el racismo, Martin Luther King Jr. Ha sido promovido en Israel. Un eminente pastor evangélico afroamericano y el presidente de Knesset, Christian Elias Kaukas, promovieron conceder un premio anual en honor de Martin Luther King Jr. El fin de esta iniciativa es fortalecer los lazos entre el Estado de Israel y la comunidad negra americana tras 30 años de frías relaciones, tras el famoso movimiento a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. El premio se centra en la mejora de esas relaciones interraciales bajo el liderazgo de Martin Luther King, cuando ambos sectores de población americana trabajaron hombro con hombro para luchar contra la discriminación. Glenn Plummer, pastor evangélico de Detroit, dijo, dirigiéndose a los miembros de la Knesset: cuando incluso nosotros, hermanos de religión, los evangélicos blancos nos daban la espalda y se mostraban favorables a la segregación. Los judíos de América estuvieron a nuestro lado. Y por eso yo digo ahora que los evangélicos negros americanos estaremos junto a vosotros los judíos. Plummer, que ha estado en la cabeza de la American National Religions Broadcasters, dijo que más del 80% de los 35 millones de afroamericanos que se consideran cristianos, estimo que 8 millones de ellos se consideran amigos y defensores del Estado de Israel. En respuesta a esta afirmación, dijo el presidente interino y miembro del Knesset, Benny Elon, del Partido Nacional: la relación entre nuestras gentes en cuenta real entre nosotros no está solo en la Biblia. Al evento de la institucionalización del premio Martin Luther King para favorecer y estrechar las relaciones entre la población evangelista negra americana y los judíos, asistió también el arzobispo etíope y miembros de su clero junto con el rabino de los judíos de Etiopía en Israel y una delegación de afiliados a la organización del pastor Plummer. Israel siente la necesidad creciente de ganar para su causa el apoyo de los cristianos del mundo, sobre todo de los Estados Unidos, de cuyo interés es ejemplo la actitud de la comunidad evangelista negra. Y a este respecto, dijo Mia Keren, es fácil conseguirlo en este caso, ya que los americanos de origen africano y los judíos guardamos en nuestra memoria colectiva una historia de persecución y discriminación. Por eso es tan significativo que hoy en el Parlamento de Israel estamos juntos simbolizando el ejemplo vivo de una lucha por la libertad, a pesar de que aún hay gente que trata de denegarlos. El premio estará otorgado anualmente en Jerusalén cada 15 de enero, cumpleaños de Martin Luther King Jr. El premio de estos primeros será otorgado en 2008. Y todavía no sabemos a quién, ¿verdad? Todavía no saben. Bueno, pues estaremos atentos a ver a quién se lo dan. Muchas gracias, Igrit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.